Buenas noches. En esta oportunidad me gustaría poder continuar con ustedes el estudio del libro de Primera de Juan. La semana un video anterior definitivamente hablamos en cuanto a de quién estaba hablando Juan en su epístola. Era de nuestro Señor Jesucristo y hablaba definitivamente de un aspecto muy importante en el creyente, y es la comunión que nosotros tenemos con nuestros hermanos y la comunión que tenemos principalmente con Dios. Es decir, realmente vamos a poder tener comunión con nuestros hermanos, comunión de creyentes, si existe una verdadera comunión con Dios. Si no existe una comunión, si no existe una comunión con Dios, no podemos tener una comunión con nuestros hermanos, porque definitivamente todo lo bueno que hay y que hay en nosotros o sale de nosotros proviene de Dios. Y una verdadera comunión implica muchos elementos como el amor, la paciencia, la bondad, la misericordia, la gracia, muchos de los frutos del Espíritu Santo. Por esto es de que un papel muy importante es de que tengamos una real comunión con Dios para que exista una verdadera comunión con nuestros hermanos. Porque esto va a reflejar la luz que somos a causa de que Dios es luz. Si Dios está obrando en nosotros y Dios es luz, nosotros debemos ser luz. Es por eso que esta segunda parte vamos a hablar de que Dios es luz y cómo esto se evidencia en nosotros. Como dije como acabo de decir, si existe, si existe una comunión verdadera con Dios y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, va a existir una verdadera comunión. Pero definitivamente, si andamos en tinieblas, no puede haber una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esta verdadera comunión está interrumpida a causa del pecado. Y es porque esta persona está andando en tinieblas. Vamos a poner así, una persona que asiste a una iglesia, un verdadero creyente que va a una iglesia, tiene que tener una comunión con Dios. Y esto va a ser como consecuencia de que tenga frutos de los que Dios ha puesto en él, y, y esto va a generar que tenga una correcta comunión. Una persona que no tiene una verdadera comunión con Dios y con su Hijo, definitivamente no tiene una comunión con Él. No puede tener una comunión con sus hermanos. ¿Por qué? Porque existe pecado en Él. Existe realmente un pecado. Y no es que se está hablando que el verdadero creyente vive en santidad absoluta, que ya es santo, sino que definitivamente es salvo. Y para que dos creyentes tengan una verdadera comunión, tiene que haber otro integrante más, el Padre. El Padre tiene que estar en medio de ellos. Y el Padre es el que produce la comunión de hermanos. Y es el quien recibe la gloria, es el quien recibe la adoración, la alabanza. Él es el quien merece todo, toda la atención en esa comunión. Por eso quiero dividirlo en estos dos puntos que he mencionado. Uno, el que practica el pecado no puede tener comunión con sus hermanos, porque no tiene comunión con su Dios. No existe una comunión sincera, una comunión en amor, una comunión en amor fraternal, como es dentro de la iglesia, si no tiene una verdadera comunión con Dios. Ahora, una persona que realmente es salvo, una persona que realmente tiene una íntima comunión con Dios, y vive en constante arrepentimiento y vive en constante búsqueda de Dios, definitivamente sí puede tener una comunión, porque tienen algo en común y es Dios obrando en ellos. Pero si no existe este factor tan importante que es la comunión con Dios, no puede haber una comunión legítima con su hermano. La diferencia será tanta que su pecado lo único que va a causar es separación con las otras personas. No
haber una verdadera comunión. Esto es lo que dice en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esto es lo que refiere en el versículo. Aquella persona, entendiendo lo que acabo de decir, aquella persona que considera o habla o menciona o dice de que tiene una comunión con sus hermanos, pero está en tinieblas o no practica la verdad, es un mentiroso. Dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo es su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la iglesia no fue creada simplemente con un fin de que exista una jerarquía dentro, una jerarquía o como una asociación o como una empresa. La iglesia fue creada para la santificación de los integrantes, para la glorificación de Dios, para la exaltación de quien merece todo, la magnificencia de nuestro Jesucristo, y para llevar el Evangelio y compartir el Evangelio en estos lugares. Y esto son pequeños cielos que definitivamente vamos a ver después de que moramos, cuando seamos salvos, los que somos salvos, porque vamos a vivir una eternidad en compañerismo y en comunión con nuestros hermanos, una verdadera comunión, porque estará ahí nuestro Padre. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra evidencia de que nosotros vamos a hacer luz, aparte de que exista una verdadera comunión con nuestros hermanos, es que confesamos nuestros pecados. Es que nosotros no negamos que no tenemos pecado. Definitivamente, cuando Cristo murió por nosotros y nos salvó, a consecuencia de ello, nosotros somos una nueva criatura, pero esto no significa que seamos santos, sino vivimos para la santificación de nuestras vidas. Vivimos una santificación constante, un presente continuo de santificación por obra del Espíritu Santo, no por nuestros esfuerzos ni no por las obras, sino es porque existe definitivamente una obra, y esta obra es de Dios. Por eso es que el creyente vive cada día en arrepentimiento. Una de las virtudes que definitivamente tuvo David para que nuestro Dios lo considerara un hombre conforme a su corazón, fue que él se arrepintió. Se arrepentía cuando pecaba, se humillaba delante de Dios, buscaba a Dios, se humillaba y creía y creía lo que Dios le hablaba por medio del profeta en ese tiempo. El creyente busca confesar sus pecados, no los niega. Pero una persona que no es luz, definitivamente va a negar que tienen pecado. Y es lo que existe normalmente en las personas que consideran y hablan y dicen que yo no tengo pecado. Yo no soy perfecto, pero definitivamente Dios va a ver que yo tengo cosas buenas en mí. Y esto va a hacer que yo merezca ir al cielo, o cuando muera estaré ahí con Dios. Pero es mentira. Esto evidencia de que no eres creyente. Esto evidencia de que no existe una salvación, de que no existe una comunión con Dios. Porque al estar en comunión con Dios, ves y te das cuenta de que Dios es santo y que tú eres pecador y que no puedes estar delante de Él. Y por eso es que necesitas un mediador, que es Cristo, que muera por nuestros pecados en sacrificio por nuestros pecados.
Entonces, vamos a, vamos a retrotraer un poco para lo, para lo que está determinando en este punto es de que una persona es luz y evidencia de que Dios es luz, es decir, refleja la obra de Dios en él, siendo esta persona luz, es que no niega su pecado, vive en arrepentimiento. Aún el creyente tiene un remanente de pecado después que fue salvo, y no lo niega. Pablo tampoco lo negó. En Romanos es uno de los libros que definitivamente existe gran evidencia teológica, gran argumento teológico de que el hombre definitivamente, aún siendo salvo, peca. Y por eso es que vive en constante arrepentimiento. Y esto es ser luz, porque este creyente es visto por otro y se da cuenta de que es lo mismo que debe hacer él. Definitivamente esto es una evidencia de que es luz. Aparte de esto, para ir un poco más allá, es que una persona refleja la luz de Dios. Para sintetizar la frase, refleja que es luz en Dios porque busca morir a su pecado, como dice en Romanos 8:13. Busca mortificar su pecado, pero la mortificación de la misma no se gana con sus propias fuerzas, o no se logra con sus propias fuerzas. Como dije al principio, es por medio de la obra del Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice esto, que es el Espíritu de Dios obrando en nosotros cada día, y esto nos hace luz. Y termina con una actitud de confianza absoluta delante de Dios. Y cuando nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto es importante. Dios es bueno en gran manera y su luz resplandece en nosotros cuando reconocemos que hemos pecado. Este es el mayor milagro que Dios ha hecho a las personas que no conocen a Dios. Les muestra su pecado, y una vez que le mostró su pecado, los salva. Pero incluso siendo salvo, aún tiene pecado, porque esta es su naturaleza. Pero Dios no lo abandona. Dice en el versículo 8 otra vez: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios al ver o al reflejarse en nosotros como luz, que Él mismo es la luz, no nos deja solos. Él escucha nuestras oraciones y nos lleva al arrepentimiento. Por esto es que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La obra de Dios no termina cuando somos salvos. La obra de Dios termina cuando realmente tengamos nuestros cuerpos glorificados. Pero Dios sigue obrando. En ningún momento el hombre puede lograr su santificación por sí mismo, en ningún momento puede lograr su salvación por sí mismo, en ningún momento puede el hombre llegar al arrepentimiento por sí mismo o solo. No lo hace. Dios y el Espíritu Santo es el que convence de pecado.
Dios es el que te lleva a los pies de Cristo en arrepentimiento y reconocimiento de tu pecado. Cristo es el que muere por ti y te da a entender y te da a conocer su amor. Esto es el Evangelio. El Evangelio en su máximo esplendor. Busquemos realmente a Dios para entender que no podemos tener comunión con Dios si es que no ha existido la obra de Dios en nosotros primero. Y a partir de esto no podemos tener comunión con otros hermanos, con otros hijos de Dios, si es que no existe una verdadera comunión con Dios. Y búscalo. Humíllate. Pide perdón si no lo has hecho. Confiesa tu pecado. Y reconoce que lo necesitas. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si realmente esta palabra que Dios esto nos está dando y nos ha mostrado, nos convence de que definitivamente no podemos ser luz si no tenemos una comunión con Dios, si no podemos ser luz si es que no confesamos nuestro pecado. Podríamos llegar a que las personas piensen de que es una mentira esto. Y no es así. No es una mentira. Nosotros somos los mentirosos, engañándonos a nosotros mismos, queriendo engañar a los demás. Pero no es así. Muchas veces hay personas que llegan a considerar de que realmente son salvos superficialmente, o algunos llaman cristianos carnales, pero con el tiempo esta persona se va a dar cuenta por sí misma de que no tiene los frutos del Espíritu Santo, de que la obra de Dios no se dio en ellos. Pero aún es tiempo para que se arrepientan, aún es tiempo para que busquen a Dios y sean luz donde estén. Dios es bueno, su gracia aún está en medio de nosotros, su misericordia ha mostrado muchas cosas, se ha mostrado de muchas maneras en nosotros. Espero de que, habiendo escuchado esto y conociendo esto, no caigamos en estos errores, porque podríamos hacer blasfemar a otras personas el nombre de nuestro Dios. Recuerda, está en juego el nombre de nuestro Dios, no solamente tu nombre, no solamente tu testimonio, sino el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo Él. Vive para glorificar a Dios aún en esto. En este tiempo es importante examinarnos si realmente tenemos una comunión con Dios y realmente esto nos lleva a una comunión verdadera con otros creyentes. Examinémonos a nosotros mismos. Vivamos cada día haciendo esto, como David lo hacía. Lo decía en los Salmos. Dios los bendiga.